Dios les bendiga, bienvenido a la familia de Entre Té y Palabra. Esta es tu sección Reflexionando en la Palabra. Le damos gracias al Señor por el privilegio que nos otorga en esta hermosa mañana de poder estar aquí con ustedes y poder compartir una palabra. En esta mañana continuamos con el mes de junio teniendo una entrevista, así que hoy no deja de ser la excepción. En esta mañana nos acompaña la hermana Nancy Ávila, pero antes de dejarla presentarse, ¿verdad? Vamos a comenzar haciendo una oración dándole gracias al Señor por este privilegio que nos otorga. Padre amado Jehová, en esta hora, a ti venimos delante de tu presencia, dándote gloria y dándote honra, reconociendo, Espíritu Santo, que es por tu misericordia que estamos aquí. Gracias por amarnos, gracias por darnos una oportunidad de vida, gracias por darnos una oportunidad, Dios mío, de poder acercarnos más a tu presencia. Gracias por permitirnos, Dios de la gloria, Señor, abrir nuestros labios y adorarte, levantar nuestras manos y exaltarte. Gracias por tu presencia. Padre, en esta hora te presentamos a cada una de las personas, Jehová de la gloria, que va a estar escuchando este audio. Padre, te pedimos, Espíritu de Dios, Señor, que seas tú levantando, que seas tú dando ánimo a aquel que lo necesite, que seas tú fortaleciendo de manera especial. Padre Dios mío, te pedimos que tú tomes todo control y toda dirección de esta entrevista, que seas tú manifestándote de manera especial. Y en esta hora, Jehová, a ti te dejamos todo el control y a ti te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En esta hora vamos a tener a nuestra hermana Nancy, ¿verdad? La vamos a dejar que se presente y nos salude por este medio. Buenas tardes, mi nombre es Nancy Ávila, la hermana Nancy Ávila, quien reside aquí en Michigan. Soy una boricua transportada de Puerto Rico al estado de Michigan y pertenezco a la iglesia Cristo Misionera de aquí de Michigan también, y mi pastor es el pastor Eliezer Álvarez y mi pastora es mi esposa Nancy Álvarez. Amén. Nancy, gracias, ¿verdad?, por estar aquí con nosotros en esta mañana y decir presente. En esta mañana tenemos unas cuantas preguntas, ¿verdad? Esperamos que sean de bendición y no nos pongan tan nerviosas. Amén. Ok. Primera pregunta, quería preguntarte, ¿cómo conoces al Señor? ¿Quién te lleva a conocer a Cristo? Pues conocí al Señor para el tiempo que tenía 22, 23 años por ahí. Cuando me hice novia de mi esposo, él se crió en la iglesia, estuvo 17 años en la iglesia, pero él dice que él iba porque lo llevaban. Él no le interesaba ir a la iglesia. Que cuando él cumpliera 17 años, él se iba a salir de la iglesia. Actualmente tiene 64 años. Y él, así mismo fue cuando cumplió 17, se apartó de los caminos del Señor. Pero ¿qué pasa? Que yo iba a la iglesia católica y cuando conozco a sus padres, cuando veo esta familia cristiana, algo en ellos me llamó la atención, la vida cristiana me llamó la atención. Y, y me gustó su vivencia y como que nadie me habló del evangelio, ni siquiera la familia de él, a mí no me hablaron que había un plan de salvación. Solamente sé que después del tiempo entendí que había un llamado de parte de Dios conmigo, había algo especial, porque cuando yo era niña, me gustaba que mi mamá me llevara a la iglesia. Era la iglesia católica, en lo que ella conocía, en lo que la criaron. Y yo pues iba a la iglesia. Cuando llegué a joven, mis hermanos ya no iban. Y mi mamá siempre me decía, Nancy, ¿quieres ir para la iglesia? Y yo le decía, sí, nunca decía que no. Y aún yendo a la iglesia católica siempre iba, como sentía ir en reverencia a la iglesia. Y me gustaba ir. Había algo, no sé, que me llamaba la atención de ese Dios que yo no conocía. Y cuando cumplí los 25 años, que fui a presentar a mi niño, a mi primer hijo, ese mismo día acepté a Cristo como mi Salvador. Wow. O sea que cada vez que mi hijo cumple años, ya yo sé que ese mismo año, 2 meses después, yo cumplo años en el Evangelio. Qué bonito. Gloria a Dios. ¿Sabes qué? Algo un poquito pues curioso, ¿verdad? Que a lo mejor en ese entonces pues no entendemos y a veces nos preguntamos, que sean personas que te lleven a levantar esa curiosidad de buscar. Me está llamando la atención esto se ve diferente a lo que estoy acostumbrado. Y que hoy en día, ¿verdad? Pues has comentado que tu esposo pues no le sirve al Señor, ¿verdad?
pero la semilla está ahí. Sí, Y amén, hay algo que he aprendido, que no importando cómo se vean las cosas, no quiere decir que así serán, amén. ¿verdad? Y él fue parte también, lo veamos o no, del instrumento que tú llegaste, ¿verdad? A los pies de Exacto. Cristo. Y qué bonito es que cada cumpleaños pues, de tu hijo, tú recuerdas, ese fue el día que yo le entregué mi corazón a Cristo. Amén. Qué bonito. Eh, Te voy a hacer una pregunta, hermana Nancy. Te voy a hacer una pregunta. Cuando llegas a los pies de Cristo, ¿qué esperabas encontrar? Pues esperaba encontrar am, gente que fuera mi familia, encontrar gente unida, encontrar un ambiente que, de armonía como quiere el Señor que seamos. Ujú. Eh, Pensaba, como muchas veces hablábamos, encontrar un camino color de rosa, bonito, que todo iba a ser algo diferente y algo especial. Ok. ¿Sabes por qué te hago la pregunta? Porque muchas personas pues vienen criadas, ¿verdad? Tal vez de la Iglesia Católica o cualquiera otras religiones, para todos aquel que nos está escuchando. Y cuando hablamos nosotros de los evangelios, mucha gente somos conocidos como los locos, como las aleluyas, como los desordenados y muchas otras cosas. Y a veces vienen personas y llegan a los pies de Cristo y llegan con una expectativa, con algo de que voy a llegar y voy a encontrar eso. Y tú acabas de decir que, pues, como que lo pintamos y estamos mal. Todo viene a Cristo y todo está resuelto. Las cosas no funcionan así, ¿verdad que no? Este, Mana Nancy, ¿qué consejo tú le podrías dar a una persona que tal vez se encuentra en este momento en la misma situación que tú te encontraste? Estabas en otras creencias, ¿verdad? Y no que las practicaras, sino fue algo que se te educó, que se te enseñó, que se te llevaba y llegas a ver lo que es el Evangelio, llegas a ver, y me voy a ir un poquito más allá, llegas a ver quién es Cristo. ¿Qué consejo tú le darías a las personas que nos están escuchando y que tal vez en esta mañana se estarán diciendo y se escucha? Yo soy católico, yo le sirvo a Dios y no estoy aquí para tirarle a cualquier religión, no estoy aquí para tirarle a nadie, sino que estamos en nosotros, somos responsables de encaminar y de llevar a las personas a conocer a Cristo. ¿Qué consejo tú le darías a esas personas? Bueno, ah, cuando uno viene al Evangelio, como tú dices, venimos con muchas expectativas, porque es como cuando yo me convertí en una iglesia pentecostal evangélica, Monte el Tabor en Puerto Rico, en Canóvana, y cuando yo veo lo que es el mover del Espíritu, yo no entendía. Entonces, al principio uno se siente un poquito raro, como que es esto, no entiendo. Pero qué bonito que tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos va mostrando, que nos va dirigiendo, que nos va guiando y nos va llevando a que entendamos lo que es mover del Espíritu y lo que es la vida cristiana. Pero cuando una persona viene de otra religión o una persona que no conoce al Señor, yo lo que siempre le digo, que, que el Señor es real. Que el Señor es real, que, que no es lo mismo hablar de ese Dios como yo hablaba cuando no lo conocía, que hablaba de un Dios de lejos. Solamente sabía que Dios existía, porque me lo enseñaron, pero estaba bien lejos de ese Dios. También mi vida era una vida muy tranquila, yo llevaba una vida muy sana, una vida de mi casa, a la escuela, a la iglesia, donde no conocí ninguna clase de vicio, donde no bailaba, donde era, hasta en la universidad me decían, muchacha, búscate un religioso, porque tú Wow. lo que necesitas es un religioso, como que dice, búscate un cristiano, porque tú no haces nada en el mundo. Pero aún así estaba perdida. Aún así, lo bueno no te salva. Yes. Necesitaba tener una vivencia con el Señor y cuando viene a Cristo, que di ese paso de fe, el mejor paso que podemos dar, que es aceptarlo como nuestro Salvador. Mi vida cambió totalmente porque mi visión cambió. Empecé a ver hasta el cielo diferente, empecé a ver todo bonito, empecé a darle sentido a mi vida. Me di Uh-huh. cuenta que antes de Cristo mi vida no tenía sentido. Pero cuando vine al Evangelio, que conocí al Señor, Él me cambió mi vida completamente, me cambió mi pensamiento, me cambió toda mi forma de hablar, mi forma de caminar, mi forma de todo. O sea, es un mundo diferente. Y, y tú sientes cuando el Espíritu Santo te sella, que entra en ti,
tú sientes que ya tú no estás sola y que tu vida va dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Bueno, Nancy, gracias, ¿verdad?, por esa hermosa respuesta y yo sé que va a ser de mucha bendición para todo aquel que nos está escuchando y a todo aquel que llegue, ¿verdad?, este audio y sea compartido para la gloria de Dios. Pero debido a tu respuesta, yo tengo otra pregunta. ¿Qué es el Espíritu Santo para ti? El Espíritu Santo es mi acompañante. Santo. Él es mi acompañante. Desde que me convertí a Cristo lo siento en mi vida, guía mis pasos, me redarguye, me hace, cuando hay algo que está mal, me hace ver que está mal. Y aunque yo vea por mis ojos humanos que está bien, el Espíritu Santo me dice que no. Es mi guía, me ha ayudado en todas las áreas de mi vida, me ha acompañado en todo tiempo. Desde que me convertí a Cristo, yo lo siento al lado mío, donde me acompaña, donde me guía, donde me habla y me dirige mi vida en todo tiempo. Wow. El Espíritu Santo es tu acompañante, es tu guía, es todo. Qué bonito, ¿verdad?, que podamos entender, y para todos los que nos escuchan, que el Espíritu Santo siempre está presente en todo momento. Y la hermana Nancy nos acaba de contestar una pregunta tremendamente. Para todo aquel que en un momento se esté preguntando, ¿y qué es el Espíritu Santo? En esta mañana la hermana Nancy le ha dado una hermosa respuesta. Nancy, tengo una pregunta para ti. Para mí entender, eres maestra, adoras a Dios en la alabanza, te he visto también en los instrumentos, claro que sí, para la gloria de Dios. Y es bonito ver diferentes ámbitos en los cuales, ¿verdad?, te has ido desarrollando y creciendo para la obra del Señor. Pero si en esta hora yo te preguntaría, Nancy, ¿cuál de todas esas áreas es la que más te apasiona? El escribir. El escribir muchos no conocen que es un don que Dios me dio especial. Es un don que lo tengo desde joven, pero no sabía que era un don. Yo no conocía al Señor. Y no sé por qué cuando llegué a la escuela superior, a la high school, cuando llegaba, por ejemplo, Navidad, compraba 40 postales y empezaba a escribirle a cada estudiante, pero yo notaba que yo le escribía a cada uno algo distinto. Por ejemplo, si yo te iba a escribir algo a ti, yo pensaba quién eras tú. Y ahí me inspiraba, entraba una inspiración en mí y escribía tanto que cuando ya iba a escribir el nombre al final Nancy casi ya no cabía porque ya se llenó. Pues ya cerraba ahí la postal y iba para la otra y así empecé a escribir. ¿Qué pasa? Que me gustaba mucho encerrarme a escribir y notaba que mi mano se iba. Pero de momento empiezo a escribir y notaba que yo lloraba. Y que cuando yo estaba escribiendo eso me estaba ministrando a mí. Pero llegó un momento que compré unas postales. O sea, llegó el Día de las Madres. Y de momento yo digo, ay, Dios mío, le compré regalo a mi mamá y no le compré una postal. Entonces yo dije, oye, pero déjame escribir una carta. Y le escribí una carta con todo mi corazón diciéndole que estaba tan agradecida de Dios de que ella fuera mi mamá. Pero cuando llego a entregarle la carta, o sea, le pongo los regalos en su cuarto, yo iba pasando por el lado de su cuarto, pero escucho que mi tía le pregunta a mi mamá y le dice, oye Raquel, ¿y esta carta? Esta carta, una de esas cartitas, una cartita de Nancy. Y eso me hizo sentir mal, porque es como cuando te dices, una carta, como cuando a la persona no le gusta, o sea, yo le entregué, cuando no hay un poquito de sentimiento en ese sentido de que no te gusta que te den una carta o eso, algo. Cuando yo lo hice con mi corazón y yo para mí, lo importante que no escribir algo. Y de ahí adelante, más nunca le compré una postal a mi mamá. Sí, le llevaba sus regalos, pero no una postal. Y dejé de escribir. Dejé de escribir. ¿Qué pasa? Que para el año 2006 yo me había mudado y había un pastor que yo no lo conocía. Y este pastor me llamó para darme una dirección. Y él se presentó en la llamada y me dice, mira, soy tal, que me dijeron para que te llamara y te da. Y él de momento me está dando la información y de momento él me dice estas palabras. Y me dice, oye, calla, mira, el Espíritu Santo me está diciendo esto ahora mismo y te lo tengo que dar ahora mismo. Mira,
vas a escribir muchos libros, vas a escribir muchos libros, pero por estos libros que tú escribas, yo me voy a manifestar, o sea, yo voy a sanar personas, se van a salvar personas, se van a curar personas y no vas a gastar ni un centavo, porque yo te voy a abrir las puertas de los cielos, porque esto es mío. Y a través de esos libros hay misiones, o sea, va a llegar a través de muchos países donde va a tocar el corazón de las personas, pero eso es mío, porque unos años antes de eso, yo estoy en una casa y de momento yo estoy así cuidando unos viejitos, tenía mis 3 hijos como de edad de 6 a 7 años por ahí, y estaba cuidando una viejita porque necesitaba trabajar y se tardaron en una entrevista ahí en una escuela y decidí tomarlo más rápido. Okay. Y era cuidar la tía de mi esposo que tenía cáncer y el esposo que estaba encamado. Entonces me pagaban $200, me acuerdo, para ese tiempo a la semana. Pero yo siempre daba la milla extra y yo los cuidaba, yo le limpiaba el patio, yo le cocinaba, que yo no hacía. Y en un momento dado llega a esa casa visitaban siempre de las iglesias a estos dos ancianos. Y ya habían orado por ellos y yo era bien tímida para ese tiempo. Estábamos empezando mis 30 años por ahí. Okay. Y recuerdo que cuando ella me mira y me dice, claro que sí, y yo le digo, yo tengo una botellita de aceite, ustedes me pueden ungir y orar por mí. Y veo, sí, búscala. Y de momento empezaron a hacer una oración, era un matrimonio, y esta hermana, y una oración bien bonita, y de momento la hermana Gladys que estaba ahí, yo la conocía que se llama hermana Gladys de la iglesia universal allá en Cano, bueno, pero no, ella no nos conocíamos como tal. Okay. Y de momento ella empieza a hablar en lengua, y me dice, mira, escribe, escribe más porque eso que, ahí fue que yo me di cuenta que era un don, hasta ahí fue que yo lo supe. Mira, escribe, escribe más y más porque que tú tienes, eso no es tuyo, eso es mío. Y te quiero escribiendo más y más. Y eso fue lo que me dio el ánimo, de nuevo, Okay. de dejar, o sea, que dejé de escribir cuando pasó los del Día de las Madres. Ujú. Y ahí tomé de nuevo como ese valor. Mm. Y ese día el Señor me puso en el espíritu que le escribiera a la vecina del lado una carta, porque la vecina del lado llevaba 6 años sin hablarle a la vecina, a la viejita que yo cuidaba. Y las dos cristianas se dejaron de hablar por un robo que hubo de $6,000 en una de las casas. Okay. Entonces, yo miraba por aquella ventana siempre y yo tenía una carga en mí que cómo es posible que las dos viejitas no se hablaran, o sea, la otra era más joven, pero la tía de mi esposo. Y si ella moría de ese cáncer, se podía perder, de nada le va a Dios ser buena. Entonces yo decía, wow, cuando esta señora llega y ahora por mí me dice esas palabras, yo llegué a mi casa, atendí a mi nena, le di comida a mi esposo, empecé a hacer asignaciones con ellos, estaba en kindergarten primero, y empecé a hacer asignaciones y me acordé que tenía que escribir. Y busqué un papel y empecé a escribir. No me pregunten qué escribí, porque solamente el Espíritu me dirigía, solamente me Amén. presenté en cartas y me cansé, dije, ay, ya estoy cansada, me voy a acostar. Pero dejé el papel y todo en una mesa y el Espíritu Santo me despertó temprano. Y bueno, y terminó la carta. Y cuando me doy cuenta que ya los niños tienen que entrar, hasta ahí terminó la carta. Y le digo, Señor, pero ¿cómo yo se la voy a entregar? Yo no la conozco. Entonces, pues busqué una persona que la conoce en común y ya me dijo, no te preocupes, yo se la llevo. Y se la llevó. Mira, la gloria para Dios. Cuando yo entrego esa carta, o sea, ella se la entrega, en menos de 2 horas de ya recibirla, esa vecina tomó a los 3 o 4 niños que estaba cuidando pequeños, los tomó de la mano y fue por la acera y llegó hasta la casa de la viejita. Yo me reí, nunca en mi vida, y lo digo hasta con sentimiento. Yo tenía una risa de alegría, de gozo, de ver unas personas reconciliarse. Y yo solamente me reía, pero con ese gozo, dándole la gloria a Dios. Ujú. Y ese día se abrazaron estas dos hermanas. Y se abrazaron, se perdonaron. Y la gloria para Dios. Y meses después murió la tía de mi esposo. Pero fue una Wow. experiencia tan bonita. Y ahí yo comprendí que es un don de Dios. Empecé a escribir otras cartas y empezó el Señor a manifestarse de una forma tan hermosa. En cuando yo escribo, yo siento la presencia del Señor sobre mí. Y es algo tan único que le doy la gloria a Dios porque lo veo hasta como un privilegio porque no soy yo. Yes. Es ver el Espíritu Santo manifestándose, escribiendo. Y empecé a escribir un libro. El Señor me dijo
que escribiera un libro de vivencias míos, el primer libro. Amén. Y ese libro se llama, tengo el nombre, Sobreviviendo en un mundo lleno de problemas. Wow. Y cuando llego aquí en el 2011 me siento, llegué aquí a Estados Unidos y digo, Señor, tú me dices que escriba, pero ¿de qué yo voy a escribir? El Espíritu Santo me dio 80 temas, 80. Empecé a escribir el libro y tengo 145 páginas escritas, para gloria de Dios. Wow. Y después empecé a trabajar aquí muchas cosas y el libro está en una gaveta. Pero eso es lo más que me gusta y lo más que anhelo también. Wow. Mira, Nancy, escuchándote y todo aquel que nos escucha, cuando Dios deposita algo en nosotros, y muchas veces al principio, como tú estabas diciendo, no entendemos y tal vez no vemos la magnitud de lo que Dios ha entregado en nuestras manos. Y muchas veces pues Dios usa sus vasos, sus instrumentos para recordarte, hey, yo deposité esto en tus manos. Y mientras tú vayas caminando en obediencia y lo utilices para mi gloria, yo me voy a glorificar. Y llega a ese punto nuestro caminar en el cual no entendemos eso. ¿Por qué digo que no lo entendemos? Ok, cuando hablamos de que no entendemos, es que muchas veces no valoramos también lo que Dios nos ha entregado, Nancy. Y hablo por experiencia propia. Tú estabas hablando y estabas diciendo que cada vez que escribías una carta, Dios se glorificaba. Y hoy en día acabas de decir, ¿verdad?, que ese libro que comenzaste a escribir bajo la voluntad y la orden de Dios, lo tienes en una gaveta. Lo voy a tomar de esta manera y me voy a tomar el atrevimiento en esta mañana, ¿verdad que sí? A todo aquel que nos esté escuchando, que donde tú estés te mires a las manos. Y no hablo a tus manos literalmente, hablo espiritualmente. ¿Qué fue lo que Dios te entregó? Y así como la hermana Nancy aquí testificaba, lo has puesto en una gaveta. Y hoy el Espíritu Santo te está diciendo, abre la gaveta, saca, vuelve a escribir, o vuelve a hacer, o vuelve a adorar, vuelve a enseñar, vuelve a predicar, pero haz lo que te he encomendado hacer. ¿Por qué? Porque según las personas, Dios se glorificaba mediante unas cartas, y que muchos hoy en día pueden tomar eso como bien insignificante, porque dicen, bueno, ¿no sería mejor mandarle un texto? No, porque Dios me dijo a mí que escribiera. ¿Me entiendes? Entonces, vamos a retomar lo que hemos dejado de hacer. Porque aún más Dios se va a glorificar cuando tú vuelvas a tomar esas páginas. Señor, lo voy a terminar para tu gloria. Porque pueden haber muchas almas allá afuera esperando por eso. Sí. Yo he aprendido en este caminar así. A veces en este caminar he dicho, ¿sabes qué? Ya me voy a callar. Y cuando cierro la boca, Dios me llama. Yo no te mandé a callarte. Que si la situación o las circunstancias o el panorama que estás viviendo o lo que estás viendo, eso no es impedimento para mí. Y de la misma manera yo te exhorto, Nancy, mira, que sigas hacia adelante, que puedas seguir siendo de esa bendición. Que eso es lo que Dios te dio, eso es como Dios se va a glorificar. Mira, tú sabes la necesidad que hay allá afuera ahora mismo. Mucha necesidad. Pero esa va a ser una de las peticiones que voy a incluir en mis oraciones y invito a todos los que, ¿verdad?, que nos están escuchando, los que son parte y instrumentos que Dios usa entre té y palabra. Vamos a orar por ese llamado hermoso, ¿verdad?, que Dios le ha hecho a Nancy. Amén. Y que se glorifique, que podamos un día que tú puedas testificar, cojas tu libro, lo logré por su gracia. Amén. Aquí está, lo logré por su gracia. Y que llegue a manos de todas esas personas que en algún momento han sentido que no van a sobrevivir. Amén, amén. En este mundo como estamos. Sí. Está la cosa, se está poniendo difícil. Y muchas veces estamos como tú dijiste, sobreviviendo. Por su gracia. Y te quiero decir más, me acuerdo cuando el Señor me decía, te quiero escribiendo más y más, porque eso que tú escribes no es tuyo, eso es mío. Y recuerdo que saqué el libro a finales del año pasado y yo dije, vamos a arrancar, Señor, porque esto es tuyo.
Y yo tengo un compromiso contigo, Señor. ¿Por qué? Porque cuando yo me convertí al Señor, entendí, sigo entendiendo que mi vida no me pertenece a mí. Que lo que el Señor diga es lo que yo he de hacer. Y por eso, ¿verdad? Estoy aquí, yo nunca había venido a Estados Unidos ni me interesaba. Pero un día el Señor me habló y me dijo, sal de tu tierra y parentela, no mire lo que estás dejando, mira lo que yo te voy a dar. Y me quitó el miedo de los aviones, me dijo, prepara maleta porque te vas. Y preparé maleta y aquí estoy, ¿verdad? Al propósito del Señor. Y estando en Florida me dio una visión y me mostraba que había un libro en el piso y el libro se levantaba y yo miraba hacia arriba en la visión y seguía el libro subiendo y subió bien alto y cuando miro arriba empezó a caer confeti y bien grande apareció una palabra que decía éxito, éxito. Y empecé a buscar mi libro y yo decía, Señor, tengo que terminarlo porque tengo que cumplir, porque yo sé que esto va a ser una bendición grande para la gloria de Dios. Lo tengo escrito a mano, pero lo tengo que pasar en computadora. Empecé a tocar puertas, empecé a tocar ¿cómo se llama? Casas editoras, pero me pedían por ciertos libros y me pedían una cantidad de dinero y yo dije, por aquí no es, Señor, porque tú eres bien claro cuando tú das instrucciones y tú me hablaste y me dijiste, y no vas a gastar ni un centavo, así que tú vas a abrir las puertas de los cielos para que este libro se dé y salga. Estamos hablando a nivel de 20, 30 idiomas, o sea, este es un libro, así Dios me lo mostró, para la gloria de Dios. Entonces sí lo saqué y ahora mismo quiero decirte que una amiga mía me mandó unas libretas que como yo las quiero para escribir y ya me llegaron y sí estoy en ese proyecto, por eso me estoy como desligando de otras cosas, es que me he cargado de muchas cosas. Entonces, como que lo he dejado a un lado, como no es restando la importancia que tiene, sino como que me he sobrecargado en otras cosas, he trabajado para el Señor, pero en otras áreas, pero también tengo que descargar un poco para poder, porque cuando nosotros escribimos, necesitamos pues el silencio, el espacio, y que yo por lo menos pongo música, y con la música yo me inspiro. Y yo de una sola palabra, de una predicación que yo escucho, y me toca una palabra a mi corazón, de ahí ya te saco un escrito. Para gloria de Dios. Y aunque no he estado escribiendo en papel para el libro, pero sí te puedo decir que el Señor me ha puesto personas en el camino, donde de momento el Espíritu Santo me toca y me dice, tal persona, María, Alba, me da nombre. Y empiezo yo y busco por los medios, sea WhatsApp, sea Messenger, lo que sea, y empiezo, dejo que el Espíritu Santo me guíe, empiezo a escribirle. Y de momento estas personas empiezan a llorar, empiezan a llamarme, ¿cómo tú sabes esto? ¿Cómo esto y lo otro? O sea, estoy escribiendo, pero en otra forma. Ya. Ajá, pero lo del libro ya es otra cosa, sí. No. Ya es hora de arrancar. No, claro que sí. Para gloria de Dios. Y el que nos esté escuchando, si conoce una editorial, yo soy de esas personas que entiendo que somos todos un cuerpo, ¿ok? Y tú tienes una visión y tu visión es llegar allá. Y nosotros todos nos podemos montar en el carro y ser parte de esa visión. Soy de esa parte de personas, ¿verdad? Y que tu sentir se hace mi sentir. Y es bonito que podamos decir, ¿sabes qué? Mira, yo conozco a tal persona, sé de aquella otra persona, mira, me voy a comunicar a ver qué ¿verdad? Te puede dar un poquito de orientación, cómo dirigirte. Y es bonito cuando todos nos podemos mover como un cuerpo. Así que yo le invito a cualquier que nos esté escuchando, conozca de alguna editoría, que se comunique con la familia de Entre Té y Palabra, ¿verdad? Nos deje saber, claro que sí, hermana Nancy. Y somos de bendición, porque es así. Y sabes qué bonita esa visión que tú tienes y lo que has hablado ahora. Porque en este caminar, lo mismo, muchos pastores que han sido mis pastores, desde que el Señor me ha hablado de esto, saben de esto, pero nunca le han dado la importancia que deben dar a un ministerio. Porque yo digo, qué bonito que, como tú estás diciendo ahora, que tú seas parte de... Yes. Y no es que tú tengas que salir en un libro que aparezca ahí, Mary Ramírez fue la que me ayudó a esto, ¿no? Pero qué bonito cuando cuando somos un solo cuerpo y decimos, espérate, ella tiene ya esa gracia, ese don de Dios, pero yo la puedo ayudar con esto. O sea, a lo mejor es que yo no me he sabido encaminar hacia cómo voy, aunque sé que Dios lo va a hacer, porque Dios fue el que habló.
Dios fue el que me dio el don, pues Dios me va a llevar a donde Él quiere que lleve y va a usar los instrumentos. Pero quién sabe, así mismo como tú me estás diciendo, a veces cuando menos nos damos cuenta, este es el medio que Dios está usando para que se llegue a donde tiene que llegar. Para mira, es algo bonito y es algo que aprendí. En un momento dado hubieron personas que vieron algo en mí, a pesar de la condición que estaba, y era una niña de 13, 14 años, y nunca pensé que iba a estar de la donde estoy ahora por la gracia de Dios. Nunca pensé que iba a estar enseñando la palabra. Nunca pensé que iba a... Nada de esas cosas pasaron por mi mente. Pero hubieron personas que vieron algo en mí y dijeron, no, espérate, aquí hay algo y Dios tiene algo con esta muchacha. Una loca, voy a hablarte más claro. Y fui creciendo y a pesar de muchas cosas, comencé a visualizar a un punto de mi vida que era lo que estaban viendo. No atesoré y no lo valoré en un tiempo. Y hoy en día, ¿por qué te digo esto? Y a todo aquel que nos está escuchando, yo decoro, ¿ok? Y para mí es un hobby, es una distracción, hermana Nancy. Pero le voy a decir algo. Yo estoy frente a muchos globos. Yo tengo una visión de cómo yo quiero que se vea. ¿Por qué Pichón dice, es que me tengo que hacer parte de tu visión? Para que algo se haga, tenemos que trabajar en equipo. Tenemos que ser un solo cuerpo. Amén. Jesús preparó a sus 12 discípulos y aunque tenía unos que eran más cercanos, los preparó a los 12. Y para mí, yo comienzo a ver un montón de globos, de bombas, todos tirados en la mesa. Y los que están a mi alrededor ven un reguero, pero ya yo vi un arreglo. Y comienzo a escuchar a mi esposo, bueno, si ya tú sabes lo que va a hacer, vamos, yo te voy a ayudar. Mi hija, ya tú sabes lo que va a hacer, yo te voy a ayudar. Y comienzan todos a meter la mano. Cuando se termina el trabajo y comienzas a ver el producto, te recuerdas cómo comenzaste. Sí, sí. Y para mí, yo me llevo esas cosas terrenales, yo me las llevo a un ámbito espiritual y me las aplico. Y el Señor ministra conmigo así. Amén. Pero así trabaja conmigo. Pero mira, hermana Nancy, tengo una pregunta para ti. ¿Tú me puedes decir a mí qué es la oración para ti? ¿Qué es la oración? La oración, como el mismo significado que tiene la oración, es para mí también hablar con Dios. Es relacionarme con Dios. Porque por medio de la oración, yo soy una persona que sí me gusta orar de rodillas, pero una de las cosas que ha traído bendición a mi vida desde que me convertí ha sido la oración y la adoración. Eso ha tenido una bendición tan grande y en la oración hay poder. Hay poder. Y yo amo orar. Y yo hablo con Dios todo el día. Si estoy fregando, estoy hablando con Dios. Si estoy comiendo, estoy diciendo, ay, gracias, Señor, pero qué rico está esto, gracias. Hasta aprendí que hasta de todo lo insignificante, hablando con Dios, le damos las gracias. Porque yo cuidaba a una persona, la tía de mi esposo, que tenía cáncer. Y yo la veía cuando ella lloraba porque no podía orinar. Y ahí yo aprendí que hasta para eso le doy gracias al Señor cuando yo puedo hacerlo. Yes. Y en la oración, a mí me llamaban en Puerto Rico, me acuerdo, me decían la mujer de oración. En la oficina donde yo trabajaba, los compañeros de trabajo decían, Olga Tañón, era secularmente, esta artista, Olga Tañón le llama la mujer de fuego, pero tú eres la mujer de oración. Entonces me decían, a mí me da miedo que tú ores. Me decían mucho y yo le decía, ¿por qué? ¿Por qué te da miedo? Porque que yo veo que tú oras y Dios te da. Y yo le digo, pero si es el mismo Dios. Lo que pasa es que tú tienes que tener la fe y creer que Dios va a hacer algo. Y yo le dejo las cosas, yo he aprendido a soltar mis cargas y dejárselas al Señor porque yo no puedo con ellas. Y yo digo, Señor, aquí te la entrego. Cuando tengo situaciones, personas, Señor, aquí está, te lo entrego. ¿Que lloro? Claro que sí, soy humana. Y soy de las que lloro rápido para sacarme eso del sistema. A mí no me gusta dejarme. Pero tengo una fe tan grande que la oración me ha traído tanta bendición y es de las cosas que más amo en el Evangelio, el orar. Porque lo he visto como, yo digo, Dios mío, pero si lo tenemos ahí esa armadura la tenemos ahí en la mano y la podemos usar y no lo usamos y muchos, aún en el Evangelio, no saben el poder tan grande que tiene la oración y es una bendición. Yes.
La oración es la clave. Amén. Y me encanta cómo contestaste porque es hablar con Dios. Y hay tantas personas que hayan eso, ¿cómo se dice? Incansable. No sé si lo estoy diciendo bien la palabra. Incansable, como muy sí, lejos. gracias. Hay personas que lo hayan así y lo tenemos tan cerca y tan a la mano. En el tiempo de antes, las personas no tenían ese acceso. En el Antiguo Testamento, pues recordamos que tenían que ir donde un sacerdote y el sacerdote hacía sacrificios para tapar, porque no era para perdonar completamente, era para encubrir ese pecado. Y hoy en día nosotros no necesitamos venir ni al pastor, ni al diácono, ni al ujier, ni al presidente, a ningún líder. Tenemos ese acceso al Señor a donde quiera que estamos. Y simplemente decirle, estoy aquí. Sí, amén. Porque Él sabe que tú estás. Sí. Pero quiere escucharte. ¿Sabes qué? Estoy aquí. Y qué bonito. Y a todo aquel que nos está escuchando, es así de simple. Es hablar con Dios. Yo empecé a practicar algo. En un momento dado, una hermana en la iglesia llevó un estudio de lo que era la intimidad. Y a mí me llamó tanto la atención, porque comencé a descubrir mucho más allá de lo que yo podía entender en un entonces. Y me compraron una silla, Nancy, y hay de ti que se te ocurre sentarte en esa silla. Y aprendí que en esa silla era el lugar secreto. Esa silla es para yo hablar con Dios. Dios se sienta ahí, yo me postro y Él me escucha. Amén. Cuando comencé a practicar eso, mi vida de intimidad con Dios cambió totalmente, pero totalmente. Comencé a entender, espérate un momentito. A mí me dice la palabra que me metan los secretos y que tengo que cerrar la puerta. Yo puedo hablar con Dios, como tú dijiste, todo el tiempo. Y es así. Y a veces no le damos gracias a Dios por las cosas como tú hablabas ahorita. Cosas que tú puedes hacer y otros no pueden. Tú te puedes levantar, tú te puedes peinar tu pelo, tú puedes depender de ti misma para vestirte. Y hay otros en esta mañana que no tienen esa posibilidad, que tienen que depender de otros. Así que vamos a darle gracias a Dios por la simpleza. Y a veces pensamos que son tan simples, pero el que tú te puedas levantar y ponerte de pie, tal vez caminar por toda tu casa y decir, Señor, gracias por el día de hoy, gracias por la vida, gracias por mis hijos, gracias por mis nietos, gracias por el trabajo, gracias por la iglesia, gracias por los pastores. El simplemente hecho de que tú puedas abrir tu boca, hay muchos que no pueden y no tienen ese privilegio. Así que le invitamos a que tomen la oración como algo importante, ¿verdad?, de su vida. Nancy, tengo una pregunta para ti. Nos has dado una hermosa, ¿verdad?, información y has contestado todas las preguntas tan hermosas, pero tengo una pregunta para ti. Ahora me vas a decir, ay, Pichón, sí. ¿Qué ha sido lo más que ha marcado tu vida en este caminar con Dios? ¿Qué ha sido lo más que ha marcado mi vida? Tu vida. Bueno, no sé si esta es la contestación que tú esperas, pero esta no que tú esperes, sino que lo que me ha marcado a mí es sentir la presencia del Señor, de verdad. Es sentir la presencia del Señor, porque he tenido unas experiencias únicas. Sentir su presencia en mi ser cada día, sentirlo. Wow, eso es todo para mí. O sea, ¿qué más puedo pedir? Porque he visto la mano del Señor, he visto cómo el Señor me ha hablado por medio de su Espíritu Santo, cómo me ha movido. O sea, por ejemplo, el Señor me ha llevado siempre a que las personas que me han hecho daño, yo vaya y pida perdón, yo vaya y le dé el abrazo. He tenido experiencias donde el Señor me ha mostrado y me ha hablado y me ha enviado a casa donde hay necesidad. Yo solamente sé que me dejo dirigir por el Espíritu Santo y allí llego. Pero siento esa presencia y cuando tú ves cómo el Espíritu se va moviendo, uno dice, wow, ¿qué más puedo pedir? Me guía, me sigue guiando, me sigue... como digo, siempre digo, Señor, siempre le digo cada día, añade a mi vida lo que tengas que añadir, quita de mí lo que no te guste. Cámbiame cada día. O sea, que mi vida sea de agrado a ti.
que sigamos caminando hacia esa perfección que Dios quiere que tengamos cada uno. Perfecto no vamos a decir ninguno, ¿verdad? Hasta que estemos en el cielo, pero vamos caminando hacia ella. Yes. Y que mejoremos. Entonces, el sentirlo cada día es lo que me da esa fuerza, es el motor de mi vida. O sea, el Espíritu Santo es el motor de mi vida que me impulsa cada día a que yo siga hacia adelante. Y es el que no importando cómo esté el panorama, no importando cómo venga este día, lo podemos afrontar, y como sabemos que el Espíritu Santo está con cada una de nosotras, es lo que nos da la fuerza para que sigamos. Y lloramos, pero nos reímos también, nos gozamos en la presencia del Señor. Yes. Y aprendemos cada día a ver. Yo veo muchos programas me gusta ver los programas de necesidad. ¿Por qué necesidad? Porque cuando yo veo la necesidad en otro, me doy cuenta que mi situación es nada. Me da cuenta que tenemos que ser más sensibles. Me da cuenta que tenemos que preocuparnos por las almas. Me hace sentir que tengo demasiado y muchos no tienen nada. Me hace sensibilizarme al dolor del otro. Y me hace crecer espiritualmente como ser humano. Y agradezco tanto al Señor cada día. Pero verdaderamente desde que me convertí al Señor, te puedo decir que es la presencia del Señor, sentirla en mi vida, sentirla en mi ser, cómo Él me dirige, cómo me corrige, porque también me corrige, me enseña por qué camino debo caminar, cómo debo ser. Y siempre digo, si no te gusta algo, Señor, házmelo sentir. Pero le digo al Señor que tampoco, o sea, que por esta boca, que yo tenga cuidado de cómo yo voy a hablar, que sepamos cómo hablar. Porque siempre digo, Señor, que yo no ofenda a nadie. Y de verdad, hasta el día de hoy, te puedo decir que el Señor me ha dirigido. Que soy imperfecta, que sigo caminando y quiero seguir mejorando cada día. Y que el Señor me lleve a ese grado que Él quiere que yo esté. Amén. Para la gloria de Él. Amén. Wow. Wow. Así que la experiencia que ha marcado tu vida ha sido el Espíritu Santo. Qué bonito. Sí. ¿Sabe? Bueno, es que no hay palabras que yo pueda decir, porque el Espíritu Santo lo llena todo. Lo llena todo. Aún en esos momentos que tú sientes, sabes que como que esto no estuvo bien, y el Espíritu Santo llega y te dice, hey, yo te vi, yo estaba ahí. O sea, cubre todas las áreas, y a mí me gusta cuando podemos reconocer, sabes que Espíritu Santo, fuiste tú. Sí. Fuiste tú. Gloria a Dios. Fuiste tú el que has cambiado mi Amén. vida, fuiste tú el que has transformado mi vida. Así que, wow, excelente. Bueno, Dios te ayude a que sigas continuando, ¿verdad? Y qué bonito que puedas sentir la presencia. Y no solamente tú, yo, sino todo aquel que nos escucha, que pueda tener esa experiencia. Porque es que no hay palabras que tú puedas decir o que yo pueda describir. Amén. El sentir al Espíritu Santo es algo que es como imposible de describir, ¿verdad? En palabras. Pero invitamos a todas las personas que nos están escuchando a que anhele ese derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Es tan importante que no solamente tú, ¿verdad? Yo, que tengamos esa experiencia, sino que todos, que muchas veces la iglesia pregunta, ay, que no se siente o no hay un derramamiento. Necesitamos todos tener esa experiencia hermosa del Espíritu Santo. Es un sello, sí. Es un sello. Sí. Y mucha gente no lo ve así, pero sí, es un sello de propiedad. Amén. Le pertenecemos a Cristo, ¿verdad? Y yo quiero decirte algo, a veces nos dejamos llevar en la iglesia, pero aquí no se siente la presencia está. Y la presencia está en ti, buscarlo y sentirlo. O sea, yo veo en este caminar que la gente se enfoca en que el otro hermano o la hermana sienta la presencia del Señor para yo sentirla. Y la presencia del Señor es única, es individual. Y yo me enfoco en mí, en yo sentirla. O sea, yo cuando estoy en la iglesia miro a Cristo. Dejo la situación, los problemas fuera de la puerta de la iglesia. La dejo fuera. Cuando entro por esa puerta, reconozco que vengo a adorar a Dios. Entonces, tenga situaciones personales o tenga alguna incomodidad, puede ser hasta dentro de mi iglesia, porque pasa. Yo no miro eso. Yo me enfoco en que yo vine a adorar al Señor y siento la presencia porque la estoy buscando. Y te puedo dar un ejemplo. Una vez escuché una persona en una iglesia que le tocaba cantar y la persona dijo que vine porque el pastor me dijo que tenía parte. O sea, en otras palabras, ya le dio a entender a la iglesia que ella vino obligada.
Y yo en mi mente yo dije, ¡ya, trágame tierra! Como decimos en Puerto Rico. Y eso dije yo acá en mi mente. Pero en ese momento yo no quise oír eso. Y me enfoqué ni siquiera en cómo ella cantaba, si cantaba bonito o más regular, no. Yo me enfoqué en la letra de lo que ella está cantando. Porque no quise escuchar lo que ella dijo. Me enfoqué en la letra. Y empecé a sentir esas corrientes en mi cuerpo. Y empecé a llorar. Porque las palabras que estaba diciendo ella, aunque yo no quería decirlas, yo las empecé a escuchar y empecé a llorar porque empezaron a trabajar en mí. Me empezó a tocar mi corazón. Y me enfoqué más que en las letras y me gocé. O sea, si tú te quieres ir a la iglesia, tú vas y tú te quieres gozar, tú te puedes gozar. Yes. Porque tú vas a buscar presencia del Señor. Y Él está ahí. Yes. Siempre Él está. Yo creo que es algo que debemos de entender, es que el Espíritu Santo está con nosotros en todo lugar. Sí, amén. En todo lugar. Sea que vayamos a la casa, sea que vayamos al trabajo, que vayamos a la escuela, a la iglesia, a donde tú vayas, a la tienda, donde quiera esté el Espíritu Santo contigo. No es que no tú le puedas decir, aquí te voy a dejar, bájate del carro. No funciona así. Dice la palabra que en todo momento el Espíritu Santo es tu paracleto. ¿Qué quiere decir? Es tu otro yo. Camina contigo, en todo tiempo está contigo. Así que, de verdad, de manera especial, le invitamos a cada uno de los que nos está escuchando que tenga esa experiencia con el Espíritu Santo, que la busque. No te enfoques mucho en lo que es hablar en lengua, no te enfoques tanto en lo que es brincar y saltar. Deja que sea el Espíritu Santo que comience a fluir en tu vida y a permitirte tener esas experiencias sobrenaturales que otros no pueden entender, o tal vez van a decir, ay, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Que sea el Espíritu Santo el que te dirige. En lo personal, pienso que es algo hermoso, lo he sentido, lo he vivido. Y esto es como va subiendo una escalera, hermana Nancy. Sí. El Espíritu Santo va así. Comienzas en el primer escalón y te dan tu experiencia. Al segundo, y aquí va un poquito más. Y entre más tú profundices en la presencia del Señor, más experiencias con el Espíritu Santo vas a tener. Es igual que el que va a pescar, si se va a la orilla, lo que va a coger es arena. Se tiene que ir a la profundidad para que pueda coger un buen pescado, ¿verdad que sí? Y yo no sé de pesca, no me pregunten, pero sí lo he visto, ¿verdad? Y se van a pescar y así mismo es en el ámbito espiritual. Entre más profundo tú busques, intimes con el Señor, más bendición vas a recibir de su presencia. Hermana Nancy, ¿cuál es tu versículo favorito y por qué? Salmo 27:13. Salmo 27:13. Que es el salmo de David que dice, Jehová, ¿verdad?, es mi luz y mi salvación. Y ese es mi salmo favorito. Y el versículo es el 27:13, que dice, amén. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Por qué me gusta ese salmo? Porque cuando yo tenía 20 y pico de años comenzando el evangelio, estaba en una clase bíblica allá en Puerto Rico, en el pueblo de Canóvana, donde yo me convertí. Y recuerdo que la maestra le dice a una hermana, le dice, léete el Salmo 27. Y la muchacha empezó a leerlo, o sea, lo buscó. Y estamos todas con las Biblias abiertas esperando que ella lo lea. Pero de momento hay silencio. Y cuando la miramos, ella estaba llorando. Y viene la maestra y dice, ¿alguien quiere leer el Salmo 27? Y yo rápido levanté la mano. Y cuando yo voy a empezar a leer el Salmo 27, empecé a llorar. Yo no pude leerlo, porque el Espíritu Santo me estaba leyendo el Salmo 27. ¡Wow! ¿Sabes lo que el Espíritu Santo te lea el Salmo 27? Y yo no podía hablar, yo estaba en esa inspiración ahí, yo estaba disfrutándome, escuchar ese Salmo del Espíritu Santo. Y de ese día para acá, ese salmo entró a mi corazón y lo he hecho mío. Y me sigue hablando y me sigue ministrando. Y lo hice mío. Pero de ahí cuando veo ese versículo que dice, hubiera yo desmayado, es que cada uno de nosotros hubiéramos desmayado hace tiempo. Pero como sabemos que vamos a ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, antes de morir vamos a ver la victoria y la gloria de Dios aquí, antes de irnos con el Señor. Pues eso es lo que me fortalece cada día, me da esperanza de que Dios sabe lo que tú y yo estamos pasando. Él sabe lo que se sufre, pero también sabe lo que nosotros gozamos aquí, porque sabemos, en el Evangelio es donde más se goza. Los del mundo no saben lo que se goza en el Evangelio, lo que es tener a Cristo dentro del ser de uno, por medio de su Espíritu Santo, pero Él es el que nos da la esperanza de que viene un día mejor, una gloria mejor, para la gloria de Dios.
Amén, amén. Salmo 27 es un salmo bien conocido, ¿verdad? Sí. Pero cuando me lo mencionaste, Salmo 27, pichón, me recordó al pastor Rivera. Amén. Y lo menciono aquí porque fue uno de los que vio algo en mí que yo no veía. Amén. ¿Okay? Fue uno de los partes de que fue ayudándome a moldear mi carácter y mi manera de ver las cosas en los caminos del Señor. Y ese versículo que tú acabas de leer, hubiera yo desmayado. Ay. Y mejor no vamos a entrar porque predicamos aquí, ¿verdad? Sí, es algo, y te escuchaba hablando, ¿verdad? Que si no hubiera sido por el Señor, desmayamos todos. Sí. Es así. Pero sí, es un salmo muy profundo y me llega mucho a mi corazón. Hermana Nancy, en una sola palabra, ¿cómo me describirías que ha sido para ti servirle al Señor? ¿Cómo ha sido servirle al Señor? ¿Una palabra? ¿Una sola? En una sola palabra, ¿cómo tú describirías que es para ti servirle al Señor? En una sola. Podría decir, para mí el servirle al Señor es vida. Es vida, porque ya el servirle es servicio, pero es vida, porque cuando no teníamos al Señor no teníamos vida. La verdadera vida viene y nace después conocemos al Señor, que aprendemos a vivir, aprendemos, y cuando tú vives tú lo sientes, y cuando tú sientes tú lo transmites. Y para mí el servirle al Señor es vida, vida nueva, hay esperanza. Y ¿verdad? Yo sé que ya el tiempo se terminó, pero No, tranquila. Quiero decirle ahí unas palabritas. Desde que vine al Evangelio, mi vida cambió totalmente, como les decía ahorita, mis pensamientos, todo. El Señor se ha encargado de mi vida, me ha provisto de todo. En el área espiritual me ha dado fuerza, me ha dado entendimiento, me ha dado sabiduría de donde yo no la tengo. Porque muchas veces me dicen, pero tú sabes, o tú eres inteligente, o tú esto. Y si la gente supiera que la inteligencia viene del Señor, porque yo sé que no sé nada de nada. El Señor me ha llevado a puestos que yo ni jamás me imaginaría que estaría ahí. Y me ha llevado Él, me ha llevado a Él. Incluso mucha gente dice, el Señor, no, si ya, ¿verdad? No tenemos ni que preparar ni estudiar nada de eso, porque eso no, ¿verdad? Pero Dios sabe lo que va a hacer con cada uno. Y yo solamente sigo las indicaciones del Señor hacia donde Él me ha llevado. Él sabe el por qué. Solamente yo sé que le obedezco. Aunque hay muchas cosas que yo no la he querido hacer. Hay muchas... cuando una vez me mandó, ¿verdad?, para Calvin, que fue a estudiar, yo no quería ir tampoco. Pero yo solamente fui en obediencia. Y me he dejado mover este caminar por Dios saber por qué. Pero ¿saben qué? Me ha provisto en todas las áreas espiritual. Me ha fortalecido. El Señor en el área de salud me ha permitido que tenga mis condiciones de salud, pero ha estado conmigo ahí. Me libró de un cáncer, pero me lo avisó a tiempo. Entonces, lo mismo de todo, me ha dado de todo. O sea, pero fui a Puerto Rico en 2018, me dio una culebrilla que casi lo que me dio en la cabeza, y a casi todo el mundo los hospitaliza. A mí no me hospitalizaron, pasé las navidades con la culebrilla. El COVID, tengo todas las condiciones para que el COVID me atacara fuertemente y a lo mejor ya no estuviera aquí, y lo que me dio fue fiebre de un día. O sea, Él me ha permitido que me toquen, pero ahí está conmigo y salgo de la condición muy fácil, demasiado fácil. En el área económica nunca me ha faltado nada, porque hasta cuando he ido a pagar cuentas, me aparecen pagas ya en la computadora. Me ha provisto en todas las áreas. Me he ido de rodillas en la oración, creo mucho. He ido, llorado, Señor, tú eres el único que puede ayudarme. Y hasta he puesto cantidades cuando no digo, Señor, mira, tengo todo esto, voy y le escribo un papel y se lo llevo a la presencia del Señor, y a las 2 semanas llega el dinero. O sea, dependo de Dios en todo, para todo. Y lo último, Él me habló, me dijo que el enemigo ha tratado de matarme. Se supone que hace más de 15 años yo no estuviera aquí, porque me ataca mucho por accidentes de tránsito, porque ya no quiere que esté aquí para que no se cumpla el propósito al cual Dios me trajo. Y la gloria es para Dios, que Dios me ha cuidado, me ha puesto guardaespaldas a la izquierda, a la derecha, para que caminen conmigo, aleluya. Y todavía estamos aquí en victoria, para la gloria de Dios, porque mi historia solamente la escribe Dios. Yes. Eso se lo olvidó al enemigo, no es inteligente nada como se cree. Yes. Gloria a Dios. ¿Sabes una cosa, Nancy? Eso que tú acabas de decir, y ya para terminar, ¿verdad? Pero lo tengo que decir. Así que todo aquel que me escuche, mira, el enemigo
desconoce en realidad a dónde Dios te lleva. ¿Por qué digo desconoce? Porque el enemigo, si Satanás hubiera sabido que Jesús iba a resucitar al tercer día, no lo lleva al madero. No lo lleva al madero. Amén. No lo lleva al madero porque lleva. sabía que iba a resucitar con más gloria. Amén. Porque sabía que en Santo. esa resurrección él iba a subir al trono e iba a descender el Espíritu Santo, el Consolador, el que puede estar con nosotros en todo Amén. lugar, porque él Gloria. solamente podía estar presente ahí. Santo. Así que si aún Satanás desconocía de que Jesús iba a resucitar al tercer día, él celebró, murió, qué victoria para mí, pero se equivocó. Asimismo también en la vida de nosotros. Sí, amén. Por eso busca tanto obstáculo para detener el propósito de Dios cumplirse en tu vida. Mira, Nancy, y lo voy a seguir porque yo te digo que no me des, Nancy, porque predico. Mira, me encanta lo que es la enseñanza, la disfruto. Mira, Nancy, quiero darte las gracias primeramente, ¿verdad?, por compartir con nosotros en esta mañana, por contarnos un poco de tu historia, por testificar esas cosas grandes y lindas que Dios ha hecho contigo. Amén. Y yo sé que será de bendición para cada una de estas personas, ¿verdad?, que se van a conectar en este audio, los que van a compartir, a donde va a llegar la palabra. Y reconocemos que es el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que nosotros adoramos, ¿verdad?, que hace esa palabra germinar y que sea de bendición para todos. Así que además de dándote las gracias, ¿verdad?, te voy a pedir que en esta hora pues nos despidas tú en oración. Amén. Amén. Y Amén. la hermana Nancy con ustedes. Padre Santo, Padre maravilloso, dador de la vida, Señor. Gracias por tu misericordia que son nuevas cada día. Gracias por ese amor tan grande, Señor, que tú nos das, esa esperanza viva, Señor, cada día, porque dependemos de ti, Señor. Te doy gracias, Señor, por mi hermana Pichón, Señor, aleluya. Gracias por esta oportunidad, Señor, de hablar un poquito aquí en esta entrevista, Señor, de ti, Padre amado, que eres el grande, Señor, el gran yo soy, Padre amado, Señor, el que todo lo ve y que todo lo puede, Señor. Oh, gracias, Señor, Dios mío. Mira, Señor, las personas que han de escuchar, Padre amado, esta entrevista, Señor, que sea de bendición para cada uno de ellos y que sigan hacia adelante, Señor. Oh, Padre amado, que sigan teniendo la confianza en ti, Señor, la esperanza, Señor, que tú nos das, Señor, que un día tú vienes a buscar a tu iglesia, Padre amado, Señor. Tú eres el que nos da fuerza, Señor. Tú eres el Dios mío que guía nuestros pasos, Padre amado. Tú eres el que nos ha librado, Señor, de muchas cosas malas en nuestras vidas, porque ha puesto, Señor, la cobertura tuya en nuestras vidas, Padre amado, y así lo reconocemos, Señor. Oh, Padre amado, Señor, Dios mío, sigue, Padre amado, trabajando en las vidas, Señor, que puedan, Dios mío, tornarse a ti, Padre amado, Señor, reconocer que tú eres Dios, que contigo lo tenemos todo, pero sin ti no tenemos nada, Señor, aleluya. Oh, Padre amado, Señor, tú eres el proveedor por excelencia en nuestras vidas, el que nos provee, Señor, cada día en el área espiritual, Padre amado, en el área física, Señor, en nuestras emociones, Padre amado, Señor, en nuestra salud, Señor, aleluya, y en lo que necesitamos cada día, cada uno de nosotros, Señor, en el área económica, Señor. En otras palabras, Señor, tú eres nuestro sustento, Padre amado, y te servimos a ti, Señor, porque tú eres nuestro Dios, porque te amamos, Señor, no por lo que tú nos des, Señor, sino por lo que tú eres en nuestras vidas, Padre. Oh, gracias, Señor, le hemos orado, Señor, en tu nombre, Padre amado, nombre, sobre todo nombre, Jesús. Amén. Te adoramos, Jesús. Muchas gracias por ser parte de la familia de Entre Té y Palabra. Te invitamos a compartir esta hermosa entrevista. Recuerde, tú escuchas y comparte la bendición con otro, y recuerda que todo obra para bien.